Es compleja, pero es realmente necesario, cada vez más. No solo en Entre Ríos, en Argentina, es decir, Latinoamérica, el mundo entero está trabajando en este sentido. Cada uno como puede, pero todos están entendiendo, digamos, que la idea del desarrollo sostenible va de la mano del ordenamiento y la planificación del territorio. No se puede alcanzar una cosa y olvidarse de la otra. Así que bueno, un poco nosotros hemos estado trabajando desde el gobierno provincial, desde el área de planeamiento específicamente, en la elaboración de un proyecto de ley que el gobernador finalmente ha elevado a la legislatura en fines del año pasado, que es una ley de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. Y bueno, lo que tiene como objetivo, digamos, a lo que apunta fundamentalmente es a esto, a dar un marco general para que las actividades sociales en el territorio se puedan desarrollar sin generar incompatibilidades, al contrario, buscando que se complementen, que entre las diferentes actividades generen sinergias positivas, que eso aumente la productividad y el bienestar en el territorio y que de alguna manera sirva como un instrumento para prevenir conflictos, para evitar conflictos, que son los que al revés generan problemas, generan pérdidas económicas, generan enojos y problemas sociales. Entonces, lo que este marco, esta ley busca ofrecer es justamente un marco para que las actividades se puedan instalar en el territorio, pero teniendo un análisis previo de, digamos, que garantice la compatibilidad, la complementariedad y por supuesto la conservación de los recursos naturales que son importantes para la vida en el planeta, ¿no es cierto? Y este paquete de medidas que va a tener tratamiento en la legislatura local está muy relacionado con la ley de comunas, de la creación de estas comunas y la posibilidad de regular en un montón de cuestiones fiscales para localidades pequeñas, pero también regular el uso del territorio, el uso del suelo. De ahí la importancia de clasificar los distintos tipos de suelo para poder ordenar el crecimiento de las ciudades y de las pequeñas localidades. Algo que es imposible de detener, que las ciudades crezcan. De ahí la importancia de las distintas categorías. El arquitecto Llosa lo va a explicar muy bien en lo que tiene que ver con los usos urbanos del suelo, los usos productivos, los usos rurales. Cómo establecer todas estas delimitaciones y las distintas utilizaciones que vamos a hacer del suelo. La ley de comunas, que es una ley importantísima que por suerte se ha llevado adelante, se ha transformado ya en ley en fines del año pasado también, de alguna manera lo que viene es, además de darles a las comunas un montón de capacidades en términos de que van a poder cobrar sus tasas por servicios, elegir sus propias autoridades, y todo eso va a detonar naturalmente un desarrollo y un crecimiento de las pequeñas localidades de Entre Ríos, que tan bien le va a venir y tanta falta hace, y que además era un mandato de la Constitución del año 2008, que finalmente se pone en práctica. También ese desarrollo que va a venir va a traer algunas cuestiones que, como todo proceso de desarrollo, genera a veces disputas, a veces necesidades de planificar, de ordenar para que las cosas salgan bien. Entonces, por ejemplo, una de las competencias que van a tener las comunas, las viejas juntas de gobierno, que van a pasar a ser comunas progresivamente, es la del ordenamiento territorial en sus jurisdicciones. Y cuando decimos sus jurisdicciones, no estamos hablando de la planta urbana solamente, sino del territorio que comprende toda el área donde tiene competencia ese gobierno local. Es decir, estamos hablando de territorios de 15.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, donde de repente una comuna va a tener competencia para subdividir la tierra, el ordenamiento territorial, es decir, dónde se ubican las viviendas, dónde se ubican las industrias. Entonces, es una responsabilidad importante y sobre todo es determinante del futuro, porque ese tipo de decisiones tienen implicancias a mediano y largo plazo. Es decir, nadie hace una inversión en unos galpones de pollo, o en unos silos, o en una planta de logística, o en una urbanización, que son inversiones importantes, y después al lado se le instala una actividad incompatible y lo que tenemos es una disfuncionalidad del territorio, una pérdida económica, un conflicto social. Entonces la ley esta lo que busca es darle a las nuevas comunas un marco legal, jurídico, pero también técnico,
de cómo empezar a abordar el ordenamiento territorial en esas jurisdicciones tan grandes que tienen algunas de ellas. Entonces, un poco la ley les va a ofrecer ese respaldo jurídico, pero además unos instrumentos técnicos. Es decir, el suelo hay que clasificarlo básicamente en 4 grandes categorías. El suelo rural, que tiene sus usos permitidos y otros no. Es decir, por ejemplo, no urbanizar el suelo rural. El suelo periurbano, que se busca que sea un suelo que de alguna manera haga como una transición entre lo rural y lo urbano. Allí se tendrían que instalar las áreas industriales, los parques industriales, algún equipamiento de escala regional, es decir, que no es ni urbano ni rural. Un aeródromo, un autódromo, un gran polideportivo, equipamiento de ese tipo. También está pensado el periurbano para la producción de alimentos de tipo agroecológico, es decir, que haya una transición allí donde se pueda producir alimentos de cercanía, no tener grandes fletes para abastecer a la población de los alimentos más básicos. Y después está el suelo urbano, estrictamente urbano, que es donde la ley propone que de alguna manera se concentren las inversiones que tienen que ver con los loteos, las urbanizaciones, las edificaciones, la inversión inmobiliaria, y no que esté desperdigada y desparramada por el territorio, generando conflictos con otros usos que son incompatibles. Y lo que plantea la ley es, por supuesto, ciertos instrumentos para el futuro, para que empecemos a hacer las cosas del mejor modo. ¿Qué hacemos con lo que ya está? En muchos casos va a tener que ser analizado a la luz de esta nueva ley y ver si los usos presentan una incompatibilidad muy grave o una incompatibilidad que puede ser salvada con algún tipo de medida. A ver, habrá usos que son francamente incompatibles con el uso urbano y tendrán que relocalizarse en algún plazo, con alguna facilidad, parcialmente, no totalmente. Es decir, habrá que ir buscando la vuelta para que se alcance el ordenamiento en el territorio, pero sin afectar lo que son inversiones, fuentes de trabajo. Aunque sería ingenuo pensar que una relocalización no implica de alguna manera un gasto, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene que ver con ir ordenándonos en el territorio. Y habrá otras actividades que no sean gravemente incompatibles y que podrán implementar alguna medida de adaptación, es decir, alguna medida de mitigación. Pensemos, qué sé yo, desde un filtro de aires o de gases o atenuación de ruidos o el manejo del tránsito pesado, que entre por aquí o que entre por allá. Algunas actividades podrán adecuarse y otras tendrán que relocalizarse, como les decía, en un plazo, con facilidades, parcial o totalmente. Pero bueno, son procesos que son necesarios en vistas de que el desarrollo económico es fundamental para el bienestar de la población, pero también el ambiente y el hábitat son fundamentales, porque hoy el 90% de la población argentina aproximadamente está viviendo en ciudades y la tendencia es a que sea aún más alto el porcentaje de población urbana, ¿no? En grandes ciudades, en ciudades medianas y pequeñas como las nuestras. Entonces el ambiente donde vive esa población tenemos que cuidarlo. Y uno de los problemas también que aparece cuando abordamos la planificación territorial son las zonas grises del territorio, aquellos lugares cercanos a los ejidos urbanos pero que están fuera de la incumbencia del municipio. Bueno, muchas veces termina apareciendo allí lo que en el ejido urbano no se puede construir y el territorio debe responder a cierta lógica, debe tener cierto criterio de urbanismo para poder organizar también ese funcionamiento, el de la zona periférica de las ciudades. Problemáticas como esta que aparece cuando hablamos de densificar o no los centros urbanos y qué hacer con estas zonas grises que aparecen en la legislación. El tema de que no tengamos ejidos colindantes, ejidos municipales, hace que queden muchas zonas grises donde no hay gobierno local. Entonces la competencia es íntegramente de la provincia. Es así. Ahora, eso es materia de discusión, entiendo yo, de otro marco legal que deberá darse, pero no es esta ley la que lo aborda. Ahora, si la ley dice, por ejemplo, el proyecto de ley está orientado a ser
de uso de las juntas de gobierno y las comunas, y en las zonas grises a través del gobierno provincial. Porque es una ley provincial. Los municipios, por la Constitución, tienen autonomía, o sea que pueden dictar sus propias normas de ordenamiento territorial. Sin embargo, la ley está de alguna manera apuntando también a involucrar a los municipios, por el hecho de que se tratan de categorías básicas del suelo, en las que deberíamos estar todos los entrerrianos de acuerdo en que son útiles para ordenar el suelo. Después cada municipio, cada junta de gobierno las utiliza como cree más conveniente y más razonable. Es decir, aquí irá la planta urbana, aquí irá el suelo rural, aquí estará el suelo periurbano. Pero la idea es que la ley por lo menos nos permita estandarizar 4 tipos de suelo y que todos puedan usarlo. La ley justamente lo que viene planteando es eso, es decir, ordenemos el territorio, hagamos que las inversiones públicas y privadas sean eficientes, que no choquen entre sí, que no generen disfuncionalidad y desinversión. Al contrario, es decir, concentremos la inversión inmobiliaria en las áreas urbanas, fortalezcamos las ciudades. Uno sabe que como urbanista, cuanto más masa crítica o volumen hay en un área urbana, más se amortizan ciertos servicios públicos. Es decir, si vos tenés un área urbana periurbana, suburbana de bajísima densidad, con 8 frentistas por cuadra, ¿qué tarifa de colectivo vas a necesitar para que el colectivo pase por ahí? Es impagable, imposible, inviable. En cambio, si tuvieras un área urbana donde tuvieras 20, 25 frentistas por cuadra y todos los lotes ocupados, sin lotes vacíos, con viviendas de planta baja y un piso, no más que eso, al menos eso, empezaría a ser más rentable, por ejemplo, llevar un caño de gas, porque la inversión se puede repartir entre más frentistas y más usuarios. Entonces, alcanzar ciertos niveles mínimos de densidad en las áreas urbanas es fundamental para poder, por ejemplo, brindar la infraestructura necesaria y los servicios, que tienen que ver con una ecuación de rentabilidad. Es decir, si no tenés una masa crítica de personas viviendo en un lugar, es muy difícil. Entonces creo que tiene que ver con todo esto, con evitar el choque de actividades incompatibles, pero por otro lado con fortalecer las áreas urbanas para que se desarrollen con calidad. Y en este punto siempre aparece también la polémica de densificar hasta dónde, hasta cuándo se debe construir en los centros urbanos. Es muy interesante analizar este tema que encierra también otra serie de problemáticas que estamos viendo día a día en todas nuestras ciudades, que inevitablemente crecen, tanto en extensión como en densificación. Ordenar este crecimiento. Es interesante el concepto que utiliza el arquitecto Llosa en evitar desequilibrios de densificación. Ahí quizás esté la clave para encontrar en cada ciudad el modelo que más convenga. Tampoco es saludable irse al otro extremo. Al menos esa es una visión personal en función de lo que yo he podido estudiar y la experiencia que tengo de recorrer ciudades y diferentes ámbitos académicos. Tampoco es bueno irse al otro extremo donde la densidad es altísima y donde de repente, donde vos tenías viviendo una familia en una casa, se demuele y se construye un edificio de 25 pisos donde de repente viven 50 familias. Es una densificación casi automática porque ese edificio en 1 año y medio o 2 se construye y se ocupa. Y 1 año y medio o 2 para una ciudad no es nada como plazo. Entonces, yo creo también que hay que pensar en densidades máximas deseables. A ver, la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, acaba de presentar a la legislatura el nuevo proyecto de código urbano. Y está en base a los criterios que se establecieron en el plan urbano de la ciudad de Buenos Aires, que es previo al código. Y el plan que decía que tenía que ser una ciudad de escala humana, con un ambiente sostenible, vivible, sano. Bueno, ¿cómo se traducen esos grandes principios en una normativa urbanística? Bueno, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires decidió establecer que en el interior de los barrios la altura máxima no superara los 4 o 5 pisos, o 5 o 6 en otros lugares, y eventualmente frente a las avenidas pudieran haber edificios más altos porque hay más espacio, porque el tránsito es más fluido, pero donde va a vivir la gente, y hablando de Buenos Aires, están pensando en 4, 5, 6 pisos.
Digo, en Entre Ríos nosotros deberíamos pensar quizá en edificios que en las áreas urbanas no superen la altura de los árboles o que no superen el ancho de la calle. También estaríamos hablando de 5 pisos, 4, 5, 6 pisos. Y eso sería súper importante si pudiéramos ocupar todos los lotes. Porque los problemas que tenemos es que hay gran cantidad de lotes vacíos adentro de las áreas urbanas. Entonces por eso tenemos estos desequilibrios de densidad, donde de repente aparece un edificio donde viven 80 familias y al lado quizá hay 3 lotes baldíos. Y uno dirá, bueno, pero eso está fuera del alcance de la gestión. No, no está fuera del alcance. Hay múltiples instrumentos para hacer que el suelo, lo que se llama el suelo urbano ocioso, se dinamice, entre al mercado inmobiliario, se construya y se habite.